Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, pues tenemos con nosotros a don Ángel Mas, que es el director de una organización llamada ACOM, Acción y Comunicación sobre Medio Oriente. ¿Qué es ACOM, don Ángel? Bueno, lo primero de todo, bienvenido, por supuesto. Muchísimas gracias y saludos a todos los oyentes. ACOM es una organización española, fundada y formada por españoles. Es una organización aconfesional que acoge a personas que piensan políticamente en el espectro amplio ideológico, pero con una vocación claramente española, constitucionalista, y que promueve la amistad entre nuestro país, España, e Israel como Estado democrático judío. ¿Por qué? Pues porque compartimos intereses y compartimos valores, España e Israel. A lo largo de los últimos, iba a decir años, pero más bien décadas, hemos ido viendo cómo, pues en toda Europa occidental, se ha ido produciendo un ascenso del antisemitismo, y además con características nuevas que yo creo que no se habían dado antes. Hemos visto cómo de repente desde posiciones de la izquierda se empiezan a abanderar actitudes claramente antisemitas. Yo mirando hacia atrás, pues me acuerdo de lo que era el movimiento de los kibutz, originalmente, como la izquierda occidental jugó un papel fundamental en la creación del Estado de Israel. Y viendo ahora en qué ha derivado todo, la verdad es que es sorprendente. Es sorprendente, no es nuevo, como dices. Algunos lo llevamos advirtiendo una temporada. El antisemitismo nunca se ha ido, pero ha ido mutando. Es un virus que muta. Y la corrección política, en algunos casos, ha silenciado, ha maquillado esa mutación. Esa mutación se resume hoy en tres características fundamentales. Primero, en que ese odio parte en algunos casos de segmentos de las comunidades musulmanas que existen en Europa, que han actuado con impunidad a la hora de promover violentamente su odio a los judíos, con el silencio de la opinión pública. El segundo aspecto de esa mutación probablemente es la equivalencia, la equidistancia que se ha intentado mantener entre el antisemitismo de la extrema derecha o de la derecha y de la extrema izquierda o la izquierda, cuando claramente el problema del antisemitismo hoy en Europa y en España viene fundamentalmente de la izquierda y de la extrema izquierda. Y ese antisemitismo ha gozado de la legitimidad que le daban organizaciones progresistas, asociaciones progresistas o llamadas progresistas. Y el tercer aspecto fundamental es que pues el nuevo antisemitismo en realidad se enmascara, como bien has dicho, en antisionismo, en negar al pueblo judío su capacidad de tener un Estado, que por cierto es un Estado que ya existe hace 70 años como Estado de Israel restablecido, que se ha estado enmascarando, manipulando por ciertos medios, pero que esa hostilidad obsesiva contra Israel, contra el Estado judío, esa demonización constante, esa deshumanización, esa criminalización del Estado de Israel, no es más que un modo de ocultar pues el antisemitismo rancio, ahora, como digo, metamorfoseado en antisionismo. Dentro de lo que es esa campaña antisemita hay una organización, a mi juicio, particularmente repelente, que responde a las siglas BDS, boicot, desinversión, sanciones contra Israel, y que caería dentro de esa categoría que usted mencionaba de antisemitismo disfrazado de antisionismo. Sorprendentemente, en España esta organización ha logrado algunas victorias parciales en algunos ayuntamientos, por ejemplo, con iniciativas en contra de quien iba a jugar o a cantar a Israel, iniciativas contra quien traía un artista israelí a cantar en un en un festival aquí, y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que este tipo de actitudes que representan una clarísima discriminación sean toleradas en la sociedad española? ¿Quién está detrás de este tipo de organizaciones como BDS? Pues mira, te lo voy a decir de un modo muy claro y sencillo. Está Podemos.
Está Podemos y su tejido asociativo y su múltiple sistema de marcas y de organizaciones. Como bien has dicho, venimos oyendo en España el tema de que si los chalecos amarillos atacan a un filósofo francés, que si el Partido Laborista británico tiene un serio problema de antisemitismo con Corbyn, pero no escuchamos un serio problema que hay en España, que quizá haya sido probablemente el más grave intento de discriminación de una minoría judía en Europa que ha ocurrido en la última década, y ha ocurrido en España. En España, este movimiento que se llama BDS, que no es sino, como digo, una máscara que busca la destrucción de Israel, glorifica el yihadismo, tiene vínculos evidentes con organizaciones terroristas y es parte de, como digo, de ese entramado de Podemos, pues este movimiento, desde las instituciones en las que participa, desde los ayuntamientos, las diputaciones, los parlamentos regionales, ha buscado excluir a los judíos y a los israelíes de la vida política, social, económica, cívica en nuestro país. Es que hemos llegado a ver cómo a profesores judíos que venían a dar conferencias a universidades españolas se les impedía dar esas conferencias. Absolutamente, pero es que, como digo, es aún más grave porque este intento de discriminación, donde 100 diputaciones, ayuntamientos, cabildos han declarado su adhesión a este movimiento BDS, han enviado pegatinas para que las tiendas y los establecimientos pusieran en sus vitrinas que aquello era un espacio libre de israelíes. Este movimiento se basa en la manipulación, en la patrimonialización de las instituciones vía Podemos. O sea, la minoría judía española ahora sufre discriminación o intentos de discriminación, porque nosotros hemos luchado legalmente contra eso, desde las instituciones del Estado. Han tenido ustedes más de una batalla judicial frente a intentos de intimidación, por ejemplo, de alguien muy conocido dentro de ese segmento ideológico como es el abogado Gonzalo Boyer. Sí, bueno, nosotros, como digo, tuvimos que, ante la inacción del Estado, debo decir, ante la inacción de la Fiscalía, tuvimos que defendernos. Hemos iniciado decenas de casos contra estas mociones institucionales de discriminación. Hemos ganado 40 casos judiciales, no hemos perdido ninguno. Y dentro de este entramado, pues claro, no les gusta la respuesta, están acostumbrados al monólogo unidireccional. Y ellos pues han intentado también pues silenciarnos y excluirnos con un acoso también por la parte jurídica, intentando prostituir los tribunales españoles, que lógicamente no ha tenido éxito. Y el que encabezaba parte de este acoso ha sido Gonzalo Boyer, pues condenado por colaboración con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, miembro prominente del movimiento BDS, que intentó encarcelar al gobierno de Israel o procesarlo en la Audiencia Nacional, y que además a la sazón es, como sabemos, abogado de Puigdemont. ¿Van a llevar ustedes al Supremo el boicot del Ayuntamiento de Gijón a Israel a través de este tipo de iniciativas BDS, ¿no? Sí. Es que, como digo, estas iniciativas empiezan a ser verdaderamente esquizofrénicas. Un ayuntamiento está gobernado, en teoría, pues por un partido de derechas, pero con el apoyo de Podemos, aprueba un boicot contra los ciudadanos israelíes y contra los ciudadanos judíos en Gijón, que luego tienen que metamorfosear, como digo, pues porque venía a jugar la selección española contra Israel en Gijón y creaba un conflicto serio. Pero claro, ellos no anulan los boicots, los enmascaran, los cambian, los mutan, pero al final lo que queremos es que ningún ciudadano español, como yo, como usted mismo, un ciudadano español que apoye a Israel, tenga que entrar en una tienda en Gijón y encontrarse con una pegatina distribuida por el ayuntamiento donde diga que aquello es un espacio libre de usted y de mí. ¿Se imagina usted que un ayuntamiento en España promoviera un boicot a Marruecos, por ejemplo?
¿Sería concebible que alguien hiciera eso? Es mucho más grave, don Luis, porque no estamos hablando de un boicot a Marruecos, estamos hablando de un boicot a los marroquíes. Estamos hablando de un boicot. Tiene usted toda la razón, Estamos hablando de un boicot a los ciudadanos de un Estado, bien sea Marruecos o Turquía o China, que por razón de un conflicto que una parte, unos señores dicen que no les gusta cómo va, se les discrimina desde partes del Estado, desde instituciones del Estado en España. Esto es claramente inconstitucional, porque en España no se puede discriminar por razón de religión, por razón de raza, ni tampoco por razón de origen nacional. Pero esto es lo que ha estado ocurriendo en España, y por eso llamamos a esto antisemitismo, porque no es ir contra las decisiones políticas de Israel, sino contra los ciudadanos israelíes y contra los ciudadanos judíos de España, que lógicamente apoyamos a Israel. Mire, estamos ahora en una situación en Venezuela, pues que yo creo que permite ilustrar el caso. ¿Sería aceptable que una institución española adoptara sanciones contra el gobierno del dictador Maduro? Pues claro que sería aceptable. ¿Sería aceptable que las instituciones españolas dijeran no aceptamos negocios con los venezolanos? Oiga, pues estaría usted, primero, haciendo responsable a todo un país de las decisiones que podrán ser discutibles o no de su gobierno, y segundo, estaría usted efectivamente discriminando por razón de origen nacional y disminuyendo los derechos de unas personas simplemente por pertenecer a un determinado país. Absolutamente. Esto es inconstitucional, le diría más. Ha habido también una arrogación de funciones por gobiernos locales, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, que son competencias del Estado. O sea, yo siempre he dicho, el Ayuntamiento de Gijón o el de Molins de Rey no puede declarar la guerra a Rusia por mucho que no le gusten ciertas cosas del gobierno ruso. Y esto es una cuestión de competencias. No puede afectar las relaciones internacionales de España, no puede afectar las relaciones comerciales, las relaciones educativas o académicas. Entonces, hay una cuestión competencial, pero de nuevo, insisto, aquí a nadie se le ocurre intentar boicotear o discriminar a ciudadanos rusos porque Rusia y Ucrania tienen un conflicto abierto en Crimea. Eso es una barbaridad. Pero esto es lo que se ha estado defendiendo y votando en España, promovido por un partido que es el apoyo fundamental del gobierno, que tiene 71 diputados en el Parlamento y que gobierna las ciudades, por ejemplo, de Madrid y de Barcelona. Es algo gravísimo. Una de las cosas más tristes que yo he visto últimamente desde el otro lado del charco es ver cómo al hilo de las últimas elecciones legislativas en Estados Unidos de repente han llegado una serie de congresistas demócratas al Capitolio, alguno de los cuales ya ha protagonizado pues algún sonado escándalo al empezar a hablar en Twitter de el dinero de los banqueros judíos, es decir, la misma retórica antisemita que utilizaban los nazis en la década de los 20 y los 30 en Alemania, pero ahora puesto en boca de congresistas demócratas supuestamente de izquierda o supuestamente progresistas, ¿no? Bueno, lo que asistimos en algunos casos es a la internacionalización de este movimiento y a de algún modo, la europeización de los Estados Unidos, donde en este caso tres nuevos congresistas, dos de ellos musulmanes, por cierto, en el Congreso de los Estados Unidos demócrata, pues usan una retórica, como bien dice, de antisemitismo clásico. La misma retórica, por cierto, que escuchamos a Pablo Iglesias en Hispan TV, hablando de anormalidades democráticas. Una anormalidad democrática enorme es que, como digo, un candidato a presidente del gobierno, por el que soy el tercer partido de España, sea empleado de la República Islámica del Irán y de su entramado de radiodifusión en Hispan TV, y que desde el programa que le dan y por el que le pagan lance clichés y libelos antisemitas de rancios y históricamente inaceptables. Habla de eso, del control global de los judíos, de nuestra influencia en el mundo, de nuestra propia poder en España cuando somos una minoría. Y fíjese, un señor que gobierna
Madrid, Barcelona, y tiene 71 diputados, que tiene capacidad normativa, tiene capacidad penalizadora, tiene capacidad de dar subvenciones a diestro y siniestro, diciendo que nosotros, una pequeña minoría en España, ejercemos un poder controlante. Es algo, verdaderamente es un sarcasmo. Hombre, sería hilarante si no fuera tan triste y tan peligroso. Peligrosísimo. Pues, don Ángel, una última pregunta, ¿cómo puede alguien ponerse en contacto con ustedes, colaborar, informarse de las actividades que realizan? Pues mira, estamos nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, nuestra página web es a-com.es y nuestras iniciativas, entre las que están ahora mismo cambiar la legislación española para que esta definición de antisemitismo incluya el antisionismo, que es algo que ya ha incorporado el Reino Unido, Alemania, pues que se incorpore aquí también, y que por tanto estas organizaciones BDS que se nutren de subvenciones del Estado, que es gravísimo, pues que dejen de recibirlas y que sean ilegalizadas. Pues, don Ángel, muchísimas gracias por habernos visitado y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes.